hablar de un tema que es muy importante. No es propiamente el momento histórico del que ya digamos se puede hablar de la antropología, sino uno previo y que de hecho contempla una enorme cantidad, digamos, de siglos, ¿no? Que va, digamos, a las raíces históricas de principalmente Occidente, que son los griegos, ¿no? Generalmente. Aquí quiero también señalar que yo no soy, digamos, mucho de la idea de que siempre estemos hablando de los griegos como el fundamento de toda disciplina o todo tipo de pensamiento, pero pues de cierta manera es inevitable cuando estamos tratando temáticas relativas al desarrollo de las teorías científicas y en específico de la teoría antropológica. Yo les propuse y les tengo la propuesta en el temario de un texto de Thomas Hylland Eriksen y Finn Sivert Nielsen, que se llama History of Anthropology. Está, por lo que acaban de escuchar, y como pueden consultar en el temario, en inglés la lectura. Entonces, de cierta manera, pues no va a ser, digamos, a lo mejor tan fácil su lectura, pero pienso que tampoco está tan complicada. Entonces, bueno, vamos a tratar de poner algunos de los puntos fundamentales de esta history. Espero que también se alcance a ver lo que escribo en el video, pero bueno, si no, de todas maneras, lo voy a estar recalcando de manera verbal para que quede más o menos claro, ¿no? Ellos proponen en una primera instancia que existe algo que propiamente, digamos, no quiero que se convierta en un concepto que le dé sentido a toda esta unidad y mucho menos a todo el curso que vamos a tener a través de este mecanismo virtual. Este concepto que se llama lo que ellos denominan proto-antropología. ¿Qué dicen ellos? Bueno, en primera instancia que hay que reconocer este carácter, digamos, europeo o eurocéntrico, si lo quieren ver de esa manera. Del desarrollo no solamente de la teoría antropológica, sino en general de la ciencia, ¿no? Como un aspecto básico de la historia y de la evolución social de Occidente, ¿no? Entonces, Europa, Occidente están estrechamente ligados al desarrollo del pensamiento científico y dicen ellos, ok, aceptando esta premisa, entonces sí tenemos de pronto que recurrir a una trayectoria histórica que vaya directamente a lo que ellos consideran de cierta manera el origen de este tipo de pensamiento. Como ya lo señalé antes, muchas veces se recurre, y en el caso de la propuesta de estos autores, a los griegos para dar la explicación fundamental del desarrollo de la teoría antropológica y de sus predecesores, como ellos lo expresan con esta categoría de protoantropología. Utilizan en primera instancia en este texto, que espero también que lo lean con cierto detenimiento, ahora que bueno, pues hay relativamente posibilidades de hacerlo, recurren directamente a un autor en particular, ¿no? Que se convierte así como en la piedra fundacional, la piedra sobre de la que se va a montar todo el aparato filosófico y teórico de Occidente, que es Heródoto, ¿no? Heródoto tiene textos muy sobresalientes, tiene su texto sobre la historia, ¿no? Sobre historia, que básicamente es un recuento más o menos pormenorizado
más o menos, digamos, exacto, ya dependerá también de el tipo de acercamiento que nosotros tengamos sobre el texto para ver qué tan preciso no es lo que describe en sus libros de historia, ¿no? Sus 9 textos sobre la historia, pero básicamente son descripciones que hace Heródoto como viajante y como geógrafo. Fue un viajante muy, muy, muy importante, y también quiero que les voy a poner el link de un pequeño documental video que está en YouTube sobre de la vida de Heródoto y su biografía, ¿no? Que, dicho sea de paso, vivió él aproximadamente, o por lo menos eso se piensa, entre los años 484 al 425 antes de la era cristiana. Bien, como viajante, Heródoto estuvo muy interesado en recolectar, digamos, información y leyendas y toda una suerte de tradiciones e incluso formas de vestirse, de comportarse de la región persa, helénica, mediterránea, ¿no? Él tuvo una gran capacidad de viaje que le permitió conocer muchos de las culturas y de los grupos étnicos, como les decimos ahora. Evidentemente en aquella época no se utilizaba este término, pero que, digamos, vivían y florecieron y se desarrollaron de alguna u otra forma en esta región. Un elemento clave, pues, de este, digamos, desarrollo de pensamiento es que es uno de los primeros occidentales, aunque también eso de occidental está en entredicho para Heródoto, pero bueno, tomémoslo como parte de la cultura occidental. Heródoto va a plantearse la idea del otro ya de manera muy radical. ¿Quién va a consolidarse como el otro? ¿No? Los bárbaros, en la época griega, el término que se utilizaba para expresar a la otredad, como le decimos ahora nosotros, era el término bárbaro, ¿no? Aquellos que no hablan, los bárbaros, aquellos que no hablan el griego, que no son tampoco entendidos por los griegos porque precisamente hacen gesticulaciones y sonidos de estilo barbar, ¿no? Que no son comprensibles para eso. Entonces, Heródoto se va a plantear de alguna u otra manera la relación que va a guardar el mundo helénico, ¿no? El mundo griego de la época, con esta otredad. Aquí ya hay un primer acercamiento de carácter antropológico, aunque pues evidentemente dista mucho del tipo de pensamiento y de método que se va a utilizar en estricto sentido a partir del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, ya tenemos ahí un primer elemento muy, muy importante. Ahora, esto pues va a tener también un impacto después en el mundo latino, ¿no? En Roma, ¿no? Se van a desarrollar ciertos tipos de filosofías y de pensamientos que van, digamos, de una u otra manera. Este texto no nos va a plantear más allá que Heródoto como un ejemplo muy claro de este tipo de pensamiento, y no se va a adentrar ni en la filosofía platónica ni aristotélica, pero bueno, pues nos da cuenta ya de ciertos elementos que los griegos y posteriormente los romanos van a desarrollar como forma. Y bueno, esto forma parte, digamos, de su primera acercamiento, ¿no? Al tema de lo que ellos denominan la protoantropología. Después van a dar un salto relativamente grande, ¿no? Un salto histórico muy fuerte, porque se van a ir al periodo que ellos denominan después de la antigüedad. Y después de la antigüedad, según los parámetros así más básicos y esquemáticos del desarrollo histórico, pasamos a la Edad Media Europea, ¿no? Que también, dicho sea de paso, como dice Dussel, pues la Edad Media solamente sucedió en Europa y no sucedió en ninguna otra parte, porque es precisamente este periodo, digamos, de enclaustramiento y de aislamiento occidental, pues consecuencia del florecimiento y de la expansión de otras civilizaciones y de otros grupos étnicos, de grupos étnicos que dominaron el mundo conocido hasta ese momento, y que de hecho muchos otros no fueron conocidos, como de este lado de América, ¿no? Los europeos no sabían nada
de lo que pasaba de este lado del mundo, pero en el mundo conocido por los propios occidentales, los árabes, ¿no? Habían desarrollado para esta época pues un andamiaje cultural, político, social muy poderoso que incluso dominó buena parte de la Europa de la época, ¿no? Nada más hay que pensar en las grandes ciudades árabes que se desarrollaron en la cuenca, en el área del Mediterráneo, y por lo tanto pues pensar que fueron precisamente los árabes los que dieron paso. Y es precisamente los árabes, algunos de ellos, de los que hablan estos dos autores, Hieland y Siebert, respecto a la influencia que van a tener, por ejemplo, dos pensadores muy relevantes que también van a poder observar unos videos en YouTube que les voy a poner los links, que son Ibn Khaldun e Ibn Battuta. Ambos son incluso predecesores, ¿no? De cierta manera, de la ciencia social y de la ciencia política, principalmente Ibn Khaldun, ¿no? Que para muchos es un pensador ya que contiene elementos de racionalidad y de sistematización científica en sus escritos y que van a dar, digamos, cuenta de una explicación ya también protoantropológica, protosociológica, ¿no? Muy clara del mundo árabe en su momento y digamos, de los demás grupos sociales con los que los árabes tenían obviamente contacto, ¿no? Ibn Battuta es más un viajante que va a tener una gran influencia en el mundo occidental porque evidentemente sus viajes y sus relatos van a ser consumidos, ¿no? Van a ser leídos ávidamente de alguna u otra manera por los europeos del medioevo, que posteriormente pues lanzarían sus empresas de conquista en América principalmente y África después en el siglo XVIII y XIX. Pero bueno, estos dos, digamos, personajes, Ibn Khaldun, que nació en 1332 y murió en 1406, y Ibn Battuta, que nació en 1304 y murió en 1369, pues se van a convertir en dos de los, digamos, precursores de los viajantes europeos estilo Marco Polo, y bueno, obviamente de Cristóbal Colón, que van a tener una gran influencia básicamente en la imaginación, en las ideas que se van a hacer los europeos de esto, de lo que ya también hablábamos antes de la otredad, ¿no? Entonces, bueno, este es un antecedente muy importante que señalan los autores, el tema también de los viajes y de la relatoría de lo que hacen estos viajantes árabes en su momento, ¿no? Y después van a pasar esos autores a señalar que, bueno, hay una transición evidente entre el mundo árabe una vez que los europeos logran, digamos, expulsar a los árabes y poder, digamos, de alguna otra manera empujarlos hacia otras zonas geográficas, ¿no? Van a dar pauta, por ejemplo, a Marco Polo y a otro autor, John Mandeville, que son, digamos, dos personajes también viajantes, pero ya de corte europeo, ¿no? Con obviamente una cultura distinta a la de los árabes, y que van ellos, en el particular vamos a ver de hecho en la siguiente lección un poco sobre de Marco Polo y los viajantes europeos que van a forjar pues toda una mecánica, una forma muy particular de comprender el mundo no europeo y no occidental, y que van a también alimentar, a nutrir una cantidad enorme de imaginaciones y de fantasías colectivas que van a dar después sustento de alguna u otra manera a preconceptos o nociones incluso prejuiciadas de la propia antropología. Ahora bien, estos dos autores van a ser, como también ya lo señalé rápidamente, precursores del gran
fenómeno histórico que va a significar la llegada y posterior conquista al Nuevo Mundo, ¿no? A lo que después se le denominó América. Evidentemente en ese momento, pues allá por finales del siglo XV todavía no se le llamaba América. Los viajantes europeos a partir del siglo XV, que de hecho fueron producto precisamente del aislamiento occidental, empezaron una especie de nueva era, una era que ha sido considerada la era del descubrimiento, y que propició este encuentro, esta primera llegada y encuentro muy violento entre estas dos grandes culturas, ¿no? Entre la europea y las americanas, las culturas nativas del continente americano, pues dio paso a una serie, pues obviamente, de relaciones no solamente comerciales, políticas, militares, sino también a una serie de relaciones de conocimiento, pues no puedo decir mutuo propiamente, porque de este lado pues difícilmente tenemos registros, o si existen yo no los conozco, de que desde este lado se haya conocido de alguna otra forma de manera sistemática a los europeos. Y lo que sí sucedió de alguna otra manera es que los europeos tuvieron la necesidad, por tal vez y principalmente razones de poder, ver, entender a los nativos de estos lugares. Antes de este proceso, digamos que el impulso de exploración de los europeos dio como resultado que hubiesen personajes como el rey Enrique el Navegante, Cristóbal Colón, Magallanes, el mismo Américo Vespucio, ¿no? Que se dieron a la tarea de explorar el mundo y lograr, digamos, empresas de navegación muy, muy importantes que cambiaron de forma. Eso lo vamos a ver un poco más también con el texto de Esteban Crotz en la siguiente sesión también, respecto a este impulso viajero de los occidentales en el mundo, ¿no? Por de alguna u otra forma este enclaustramiento que los árabes y otros grupos les sometieron a los europeos de la Edad Media, ¿no? Marco Polo, Colón, Enrique, Magallanes, de alguna u otra manera generaron narrativas y textos que alimentaron la fantasía de la otredad, ¿no? Y distorsionaron notablemente la realidad de estas otras sociedades, y que, pues, de alguna u otra manera fueron inspiradas estas concepciones de la otredad por el pensamiento bíblico y por el pensamiento cristiano. De muchas maneras los europeos que viajaron en esta época siempre estuvieron como con una intuición prejuiciada, ¿no? Evidentemente etnocéntrica, ¿no? De la otredad, y generalmente medían y comparaban a las otras culturas bajo sus cánones y sus creencias. Esto lo podemos saber también un poco cuando leamos a Cristóbal Colón y podamos ver, pues, toda esta suerte de prejuicios previos que ya tenían muchos de estos personajes que tuvieron el contacto inicial con las culturas nuevas para ellos, ¿no? Que son las culturas y las sociedades del Nuevo Mundo. Bueno, de alguna u otra manera este pensamiento y este tipo de textos, de narrativas, influenció a algunos otros pensadores posteriores. El texto de la History of Anthropology nos habla de Montaigne, ¿no? Que es un ejemplo muy claro de esta lógica, ¿no? Les estoy dejando también que por favor puedan consultar el ensayo Los Caníbales, ¿no? Que está adjunto en la propia plataforma. Y en este ensayo, que es de hecho Montaigne, es el, digamos, primer ensayista de la historia occidental, y en su
compilación que se llama así, tal cual, ensayos, hay uno que se llama Los Caníbales, en donde hace él una serie de valoraciones morales sobre los que él llama los salvajes, que son obviamente los nativos de las tierras americanas, y entre otras de las formas en que se expresa y trata de interpretar a estas culturas es utilizando el término del buen salvaje, ¿no? Que es un término que ha tenido también una gran influencia no solamente en el pensamiento social, ¿no? Hay que pensar un poco en algunos de los grandes textos como el Emilio, ¿no? En fin, que tuvieron una influencia muy fuerte sobre esta idea del buen salvaje de Montaigne. Bueno, este tipo de pensamiento, de filosofía y de pensamiento europeo, tuvo un desarrollo que de cierta manera ubicó a las culturas no occidentales como entidades pasivas, ¿no? Que solo servían como parámetro para calcular el desarrollo y de la civilización europea. Aquí les digo, es muy importante esto porque todavía el sujeto de investigación, si lo podemos llamar así, ¿no? El sujeto de conocimiento, que son los grupos nativos, pues van a estar muy relegados y van a ser pasivos en esta dialéctica de conocimiento entre los europeos y las propias sociedades americanas, ¿no? El texto después pasa un poco al tema de la revolución que planteó René Descartes. En el sentido de que la filosofía dualista entre lo mental y lo material que él plantea, entre el pensamiento y la materia, y la forma en que debe de abordarse, da pauta a un nuevo tipo de método de entender lo humano y lo natural. Tampoco me voy a detener a reflexionar a profundidad sobre lo que esto significó y de la manera en que fue planteada, pero sí es importante señalar que ya para el siglo XV, siglo XVI, ¿no? El tipo de pensamiento y de acercamiento que van a tener los europeos con las diferentes culturas van a ir transformándose de manera muy radical gracias a la influencia de, entre otros, personajes como Descartes. Al mismo tiempo que Descartes, o digamos de forma casi simultánea, en Inglaterra los llamados empiricistas, cuyo máximo ejemplo fue John Locke, establecieron criterios de conocimiento de la naturaleza humana que rompían la tradición escolástica y religiosa, ¿no? De cierta manera en concordancia con lo que también René Descartes establecía, ¿no? Un rompimiento con los cánones, digamos, bíblicos y de la filosofía cristiana para poder entender el mundo tanto de la naturaleza como el mundo social. Los empiricistas en un sentido comprendían a los seres humanos como entidades mentales y de conocimiento. John Locke en particular plantea que hay una base material física y digámoslo así biológica que sirve para forjar lo que la experiencia le otorga a cada uno de los individuos. Aquí es también un elemento muy importante señalar que este tipo de pensamiento empieza, digamos, a forjar la idea de la individualidad y del individuo, del sujeto individual, como un sujeto muy importante en el devenir de la sociedad burguesa y europea del momento. En este sentido, los empiricistas se van a permitir la idea, van a lograr consolidar la idea de las leyes naturales, tanto propiamente del mundo material, ¿no? Del mundo biológico, ¿no? Del mundo animal, como de las propias leyes y derechos que los seres humanos van a tener por naturaleza. Es, digamos, una doble acepción.
tanto las leyes que rigen el mundo de lo material como las leyes y los derechos de los seres humanos en aquel momento, de los hombres, ¿no? Bastante también importante señalar que estaban pensando en los varones. Son también entendidas como leyes naturales, ¿no? Los derechos, digamos, ya de nacimiento que los humanos tenemos y que van a, digamos, a ser también muy importantes para las teorías sociales y antropológicas posteriores, ¿no? Los autores van a plantearse después una interrogante y van a decir, ¿por qué no es todavía un pensamiento antropológico? En primera instancia, dicen ellos, hay dos razones principales para no considerar estos autores y trabajos como propiamente antropológicos. Una, porque son escritos propiamente de viajeros o retomados de viajeros, algunos de ellos no viajaban propiamente, pero sí retomaban los recursos de los viajeros para poder hacer sus propuestas teóricas. Y dos, dicen ellos que básicamente esto es una especie de filosofía, una filosofía social, pero todavía no es propiamente un pensamiento científico pleno y desarrollado. Entonces, dicen, la antropología es un producto no solo de una serie de pensamientos singulares, sino de una serie de cambios de gran alcance en Europa que a la postre llevaron a la formación del capitalismo, individualismo, ciencia secular, patriotismo nacionalista y reflexividad cultural. Entonces, como no cumplía todavía, digamos, con estas características ya propiamente modernas, estos textos y autores de los que hemos hecho un muy breve recuento no pueden ser considerados todavía como antropólogos, como parte de la ciencia antropológica, sino que se van a considerar todavía como una especie de proto-antropólogos o antropólogos previos a la formación netamente científica. Los autores van a pasar después a obviamente, periodo que va a forjar de alguna u otra manera este pensamiento, que es la Ilustración. La Ilustración tampoco la vamos a ver aquí a profundidad, nos vamos a detener un poco más adelante a hablar sobre el contexto de la Ilustración del siglo de las luces, pero de alguna u otra manera señalaremos algunas consideraciones. Ya habíamos dicho que pues, el individuo se va a convertir en un sujeto soberano, ¿no? Al que se le van a adjudicar, si no todos, una buena parte de los derechos, ¿no? Se va a convertir el individuo en el sujeto por antonomasia del mundo moderno que la Ilustración va a construir, ¿sí? El libre albedrío, ¿no? La libre determinación de los individuos va a ser, digamos, uno de estos elementos explicativos claves, ¿no? La autoridad divina y de los reyes y de la nobleza va a ser cuestionada severamente durante este periodo, ¿no? Evidentemente, este cuestionamiento va a estar muy, muy vinculado, va a estar anclado a una clase social que está ascendiendo en términos de, y está fortaleciendo su influencia y su poder en el mundo, que es evidentemente la burguesía, ¿no? La tradición religiosa va a ser cuestionada, ¿no? La idea del progreso que se va a ver reflejado en el avance tecnológico y científico va a ser también de manera muy claramente establecido como criterio, digamos, epistemológico, ¿no? El progreso se va a convertir de esa manera en un concepto muy, muy importante. El método de Descartes y el peso de la razón fue, digamos, corroborado, entre otros, por los descubrimientos y hallazgos de científicos como Isaac Newton en Inglaterra y por otros muchos más, ¿no? También otro que va a estar, digamos, afianzar y va a ser, digamos, un claro ejemplo de este desarrollo
filosófico y de pensamiento es Giambattista Vico. Les dejo también una liga de un documental para que lo vean. Desarrolló por primera vez en Europa un tratado en el que se plantea una explicación del desarrollo social con una perspectiva histórica. Su teoría va a estar basada sobre la lógica de 4 fases, ¿no? Él va a decir que la historia de la humanidad tiene 4 fases. Una primera, la que él denomina una condición bestial, otra, una que denomina la edad de los dioses, una tercera, la edad de los héroes, y una cuarta y última, que es la que se estaba viviendo ya desde esa época, es la edad de los hombres. Este tipo de pensamiento, como ustedes ven, se parece ya mucho al pensamiento que van a desarrollar tanto positivistas como evolucionistas, e incluso como en alguna medida los marxistas, los materialistas históricos van a desarrollar estas ideas de las grandes etapas del desarrollo humano, ¿no? En Francia, poco antes de la Revolución, el desarrollo del pensamiento social vio la forma en que intelectuales como Montesquieu, ¿no?, plantearon explicaciones sobre la formación social universal y particular de algunos pueblos, y comparativamente su texto famosísimo del espíritu de las leyes va de alguna u otra manera a plantearnos estas interrogantes y va a tratar de explicar un poco la forma en que los seres humanos de alguna otra forma fueron tendiendo a desarrollar sociedades distintas dependiendo también del momento histórico en el que se encontraban. No es tampoco momento de desarrollar toda esta explicación, pero pues sí hay que ir planteando que este tipo de pensadores van a ir transformando de manera paulatina, pero muy radical, el tipo de acercamiento a lo social. Otros pensadores derivaron en la compilación sistemática del todo saber, ¿no?, a través de la idea de la enciclopedia, ¿no?, los famosos enciclopedistas, que son de alguna u otra manera precursores de toda esta nueva forma de organización social que va a desembocar en la Revolución Francesa, y entre ellos pues están Diderot, D'Alembert, Voltaire, el mismo Rousseau, ¿no?, que van a ser, digamos, autores muy, muy relevantes de esta nueva forma de pensamiento derivada de la Ilustración. Por último, y un poco para cerrar, está el tema de el romanticismo como una respuesta a este proceso que en Francia se desarrolló con el siglo de las luces y la Ilustración. El romanticismo en Alemania es una propuesta que, si bien es cierto, es una respuesta al racionalismo ilustrado, y de alguna u otra manera va a ser inspiradora de los nacionalismos y de cierta forma también de los chauvinismos exacerbados, ¿no?, del sentimiento nacional, de la constitución de los estados nacionales europeos de aquella época, y obviamente basándose sobre la emotividad antes que sobre de la razón. Paradójicamente son Kant y especialmente Hegel, ¿no?, que no son propiamente pensadores que podríamos considerar románticos, pero que estuvieron de alguna forma muy vinculados al movimiento romántico, quienes van a poder, o quienes van a desarrollar de manera notable el concepto de la razón, ¿no? Kant con su razón pura y Hegel con la idea del espíritu, y con ello van a dar pauta a una forma nueva también de poder entender las relaciones sociales, ¿no?, las relaciones entre comunidades ya más consolidadas, que son las comunidades nacionales, los estados nacionales, en particular para estos dos autores, el Estado Nacional Prusiano, ¿no?, y con ello van a dar pauta pues a nuevos métodos y nuevas formas de poder entender la realidad social y la realidad cultural de las naciones europeas y de los pueblos de otras latitudes del mundo. Muy bien, este es un primer acercamiento, no quiero extenderme más. El texto está disponible para que ustedes también lo lean, lo comenten.
Yo espero que puedan hacer los comentarios, que puedan nutrir la discusión a través de la plataforma y bueno, pues espero que esto los aliente, las aliente a poder continuar con estas asesorías. Estamos en contacto y pronto subiremos el siguiente video respecto a el texto de Esteban Crotz y algunas de las consideraciones sobre los viajantes como Marco Polo, ¿no? Que también quiero que vayan adelantando en su lectura. Lo dejo hasta aquí. Muchas gracias y estamos en contacto.